Hola amigos, bienvenidos a Conciencia Crística. Un poco, si se quiere, controversial el tema de hoy. A lo largo de la historia, nosotros encontramos versiones diferentes, pero a la vez similares, acerca de la creación del universo, del origen del hombre, a partir de interpretaciones por parte de las diferentes corrientes, filosofías y tradiciones religiosas, ah, que en realidad no son más que ah, producto de la imaginación del hombre hasta cierto punto. Um, Desde que éramos pequeños nosotros escuchábamos esas historias, incluso bíblicas algunas, de que al inicio era la nada, era la oscuridad, y que luego Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo, eh, para devenir en una titánica labor de parte de Dios, que le tomó 6 días y tuvo que descansar el séptimo día, uh, con la creación del mundo que hoy conocemos, el universo, el cosmos completo. Uh, yo no quisiera herir ninguna susceptibilidad con esto, ya que, como siempre les digo, en realidad yo estoy convencido de que existen tantos métodos como tenemos a disposición para lograr la llamada iluminación espiritual que tanto ansiamos. Unas tomarán más tiempo que otras, pero al final vamos a llegar al mismo punto. Ninguna persona puede considerarse a sí mismo, si osara compararse con los demás, como un poco más avanzado o menos avanzado. Todo es un asunto de tiempo, todo es un asunto del momento preciso y de la combinación también, que es importante decirlo, de nuestro esfuerzo y de la gracia divina, porque Dios hace su papel también. Por otro lado, no hay duda que esas historias han jugado un papel importantísimo en la mente de los niños y de todos nosotros en su momento, ¿no? Un papel bastante importante. Pero esos tiempos yo pienso que ya van pasando un poco para nosotros, y vivimos una época de nivel espiritual que se siente, que se percibe en el mundo, y debemos ya de empezar a poner los puntos sobre las íes hasta donde podamos y empezar a avanzar, sobre todo en lo referente a nuestro estado conciencial. Por ejemplo, los geólogos, los estudiosos del proceso de la formación del universo, coinciden en que ese vasto acontecimiento del inicio de los tiempos pudo estar ocurriendo unos 14.500 millones de años. Anotemos eso en la mente. 15.000 millones de años atrás. Y hablan de la formación en sí de nuestro planeta alrededor de 5.000 años atrás, 5.000 millones de años atrás, como una resultante de colisiones y de fusiones de materia que se conocen en el ambiente científico, con el nombre de planetesimales, que son las partículas que empezaron a orbitar alrededor del Sol a partir del desprendimiento, a partir del llamado Big Bang, hace 15.000 años, ¿no? Mi problema con la teoría del Big Bang es que si no existía nada, no había nada físico, ¿cómo pudo implosionar la supernova, esa magna estrella? ¿Y cómo es que esos llamados desprendimientos, esos planetesimales, empezaron a girar? ¿Bajo qué leyes, bajo qué fuerzas? O sea, el astro Sol se supone que fue el resultado del colapso
de esas partículas bajo la gravedad y que forjaron de esa manera su aparición. Yo ni pretendo ni tengo la capacidad de analizar esos eventos científicos. Lo digo simplemente como parte de la historia escrita de la humanidad que nosotros podemos y que tenemos acceso en diferentes libros y enciclopedias y más últimamente a través del acceso que tenemos al Internet, sobre todo en esta época del mundo digital que le llamamos, ¿no? Debo admitir, sin embargo, que a medida que uno va evolucionando conciencialmente, pues también va puliendo un poco las ideas y que uno puede entender o no y que uno puede aceptar o no. Una cosa es cierta, al principio era la nada, pero hay que definir la nada, porque había ya fuerzas, por ejemplo, la propia gravedad, todos esos temas gravitacionales, las fuerzas, que ya eso existía, ¿no? Habían fuerzas físicas que gobernaban, leyes que gobernaban la supuesta nada, ¿no? Y es que Dios, el infinito, el eterno, existía antes de la llamada nada. Es decir, existía antes del Big Bang, la pura conciencia de la que todo procede. No solamente todo lo que conocemos del mundo exterior, de la vista hacia afuera, sino que existía también todo lo que conocemos de la vista hacia adentro, lo que es nuestro ser interno. Si queremos hasta cierto punto una cierta conclusión sobre este tema, al menos podríamos decir que la formación del universo y el mundo físico no ocurrió en 6 días para descansar el 7º día. Para comenzar, no existía el concepto de la semana en ese momento. Es decir, no 14.000 o 15.000 años atrás, no existía el concepto de 6 días ni 7 días. La semana no se había creado como concepto de medida del tiempo. La historia cuenta que esto ocurre apenas unos 4.000 años atrás, a partir de las observaciones astronómicas hechas por el hombre que teóricamente, ¿verdad?, había sido creado, ¿no? Como unos 3.500 años antes de Cristo, comenzando a medirse el tiempo con el uso de los llamados relojes de sol. Y 1.000 años después, los llamados sumerios, aquella primera civilización humana conocida, que estaban situados al sur de la Mesopotamia, en terrenos que hoy día son Irak, Irán y Siria. Y ellos empezaron con la división del tiempo en horas y minutos. Luego vinieron los relojes de arena que se fueron perfeccionando a través del tiempo y a través de las diferentes culturas que han poblado posteriormente la Tierra. Pero bueno, este análisis sobre la medida del tiempo no es el objeto de esta conversación. Mi interés, si acaso hay uno, es apenas que recalcar que la pura conciencia existe antes de la nada. Y sobre todo que nada precede a Dios, el eterno, el indivisible. Y que nosotros somos parte de Él, porque somos apenas una proyección de esa gran conciencia. Yo me voy a atrever un poco. Yo defino la nada como un estado vivo, como un estado activo de energía pura, como la presencia misma de la conciencia, la presencia misma de Dios, que fue el inicio de todo y lo que conocemos. Es un todo que no es limitado solo a la fisicalidad, sino a todo
lo que somos, cuando incluimos lo que somos internamente nosotros, nuestro yo soy. Y donde hay energía, hay vibración. Y donde hay vibración, hay sonido. Y el sonido es el verbo, es la palabra, om, aum, que es el sonido del cosmos. Ya lo decía la Biblia, al principio fue el verbo, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El sonido es la palabra. El sonido es eso que nos une, eso que nos libera. El sonido es Brahman. El sonido es todo. Lo leemos así en la Biblia, como decía. Esos grandes maestros y sabios de la humanidad, sobre todo aquellos provenientes de la ciencia yoga en la India, desde hace más de 4000 años y otros maestros espirituales también, desde épocas y civilizaciones muy remotas históricamente, definen la formación del cosmos y de la propia humanidad a partir de 5 elementos fundamentales que son agua, tierra, aire, fuego y espacio, que aunque parece que no lo percibimos, está el espacio. Nosotros podemos tirar paredes aquí y decir que este es nuestro espacio, pero quitamos las paredes y donde se define el espacio es el espacio. De manera específica, los científicos establecen que la composición del planeta Tierra, y esto es curioso, por decirlo de una manera, ¿no? Porque es un término bastante riguroso. La composición del planeta Tierra es de alrededor de un 70-72% agua, un 12% tierra, aire un 6%, fuego quizás alrededor de un 4%, y espacio un 6%, lo que le llamamos Akasha, el espacio. Recordemos el tema de los registros akáshicos. Y un dato que merece la pena resaltar es que esas mismas proporciones de esos elementos aplican por igual a la composición del cuerpo humano. ¿Qué les parece? Pero la explicación es muy simple. Es que somos una derivación, una proyección, una adecuación de la pura conciencia en el mundo de la forma. La propia Biblia dice que fuimos creados de la misma naturaleza que el Padre, el creador de todo lo que existe en los diferentes planos, a través precisamente de la expresión vibratoria del yo soy en nosotros. Mi reflexión es que debemos continuar evolucionando en conciencia, descubriendo primero las verdades que yacen ocultas hasta donde podamos, las cuales conocemos antes de surgir en el mundo físico, pero que hemos olvidado producto del peso y el efecto, sin duda, de las tradiciones, de las culturas, las religiones que nos han influenciado sistemáticamente desde que tenemos uso de razón. Y son el efecto también de la crianza que nosotros hemos recibido de nuestros padres y mayores, de la sociedad donde nosotros nos desarrollamos, de los cultos que esos ancestros nuestros practicaban, y de la zona geográfica inclusive, donde nosotros comenzamos nuestras vidas desde generaciones anteriores.
Eso hizo que nosotros adoptáramos las mismas tendencias del entorno como es natural, lo cual es perfectamente lógico, ¿verdad? Nuestra meta, ¿cuál debería ser? Es la de trascender ese estado hasta avanzar en conciencia hacia el reconocimiento de nuestra verdadera identidad, que es nuestro ser interno. Al final debemos morir para poder nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Y me refiero no a la muerte física, sino a la muerte del ego persona, de eso que no somos y que nos empeñamos en seguir pensando que somos. Y vivir finalmente en la abundancia y la simpleza de nuestro yo interno, de nuestro yo soy. La lucha es cada vez más fuerte, más difícil, porque vivimos una época donde las fuerzas contrarias del ego persona dominan nuestro ambiente, ofreciendo opciones cada vez más variadas y hasta fascinantes para mantener nuestra atención en el mundo exterior, en el mundo de la fisicalidad. Y me refiero, por ejemplo, al celular, a las redes sociales, todo dirigido hacia el exterior nuestro. Esto nos ha ido convirtiendo en autómatas ausentes de nosotros mismos, impedidos de pensar siquiera en los temas más cruciales de nuestra existencia. Ahora se complica un poco más ese tema con el tema de la inteligencia artificial, que nos lleva al camino de ni siquiera tener que pensar ni razonar. Con un toque en la computadora desarrollamos cualquier tema. Por eso es que al proceso de revertir todo ese estado de cosas se le ha dado el nombre precisamente de despertar espiritual. Despertar en términos espirituales. ¿Despertar de qué? De ese letargo, de ese largo sueño que nos mantiene atados a las expresiones del ego y de la personalidad. Afortunadamente, las fuerzas del bien resultan ser también un buen contendiente. Solo debemos estar dispuestos, atentos a sus respuestas en cada situación. El simple hecho, y les he dicho en alguna oportunidad, en que nosotros estemos conversando y pensando en estos temas, no es una coincidencia, todo en el mundo es consecuencial. Es una prueba de que vamos evolucionando en términos concienciales y por tanto reconociendo que somos más que eso, más que la fisicalidad, más que simples autómatas en el mundo actual. Pero debemos trabajar fuertemente, amigos míos, para trascender ese mundo de la ilusión y del engaño, el mundo de Maya en que estamos sumergidos, ese mundo de las percepciones y las emociones del ego persona, y finalmente lograr nuestro regreso a ese punto de origen donde estábamos antes de penetrar al mundo físico. Y recibimos siempre ayuda de seres extraordinarios. A mediados del siglo XX, algunos de esos grandes seres han venido a este mundo. Y sus pensamientos, sus orientaciones y métodos nos ayudan en esa titánica labor. De redefinirnos a partir de nuestro origen y de desarrollar esa grandísima tarea de reconocer quiénes somos, de dónde hemos venido y por qué, y cuál es nuestra tarea en este mundo. Esa es nuestra responsabilidad más importante en esta encarnación. Entre esos seres especiales de que les hablo, se encuentran a Ramakrishna, Paramahansa Yogananda, Paramahansa Vivekananda y otros no menos importantes, pero sobre todo quisiera citar, que lo he hecho en alguna oportunidad, y de manera muy particular a Ramana Maharshi, quien abandonó su cuerpo físico apenas en el año 1950.
a unos 70 o 71 años de edad. Ramana Maharshi redescubrió, digamos, para nosotros el concepto del camino directo hacia lograr nuestra realización a través de reconocer pura y simplemente nuestro ser interno, nuestro yo soy. Eso que vibra dentro de nosotros, en nuestros corazones, que es nuestra esencia, nuestra última realidad, eso que existe antes de la nada, que no ha nacido y por tanto no puede morir, porque solo muere lo que ha nacido previamente. Es eso que es el observador de todos nuestros pensamientos, de todos nuestros actos, de todas nuestras acciones, y que no es más que el germen de Dios en nosotros, la semilla de la eternidad que fue plantada en nosotros. Ese ser interno que permanece inalterado y activo, sin embargo, pero inalterado por el mundo de sensaciones y emociones en que nos encontramos involucrados constantemente. Nuestro ser interno es el observador de todo lo que sucede en nuestro mundo, a lo interno y a lo externo también. Descubrirlo y aceptarlo es justamente el significado del despertar, no es otra cosa. La felicidad y la paz interna, cuando lo hagamos, cuando lo logremos, nutrirán cada minuto de nuestra existencia terrenal, y a partir de ese momento vamos a compartir con los demás ese nuevo estado, que es precisamente lo que llamamos el estado de gracia perfecta, de perfecta armonía con el eterno Creador. ¿Y cómo se traducirá ese estado en nuestra vida diaria? Viviremos pacíficamente, en armonía con nosotros mismos y con los demás, sintiendo y disfrutando la paz y la felicidad que solo proviene de Dios. Comenzaremos a aceptar lo que la vida nos trae sin calificarlo de bueno o malo. Dejaremos actuar a nuestro ser interno sin interferencias y hablaremos directamente con Dios sin ningún tipo de exigencias. No tenemos que pedirle nada. Tenemos que aceptar lo que nos manda sin calificarlo. El universo apoyará nuestras metas si nosotros apoyamos lo que el universo nos envía. Cuando logremos ese propósito de aceptar nuestro ser interno, nosotros van a desaparecer de nosotros esos sentimientos negativos, la ira, el rencor, la venganza, el miedo, el orgullo y la duda. Y nos sentiremos unidos a la naturaleza en un cuadro de perfecta armonía con los demás seres de la creación, animales y plantas, porque somos parte del todo, somos parte de Dios, de Brahman, el único, el eterno. Practicaremos también la empatía y la comprensión hacia los demás. No juzgaremos. En fin, retornaremos a ese estado de gracia que disfrutábamos antes
de regresar a la fisicalidad. Y habremos disuelto nuestro karma acumulado de vidas anteriores y de la actual, siendo finalmente liberados de esa rueda de encarnaciones y muertes a que estamos sometidos. Y no estoy diciendo que hay algo malo con el mundo actual de la fisicalidad, consciente o no, o que debemos renunciar a él, no. El mundo de la forma es también originado en la plena conciencia. No existe nada fuera de la conciencia. Pero somos parte de todo ese proceso y debemos cumplir nuestro rol. Manifestar nuestra realidad divina al exterior, porque somos simplemente la manera en que Dios experimenta su creación. Porque somos de importancia en la cadena evolutiva conciencial. Solo nos toca comprender que no somos el ego, no somos la mente. Es decir, utilizamos las características de la fisicalidad porque son la única manera de expresarnos en el mundo de los fenómenos. O sea, para estar en consonancia con los sucesos en el mundo de la forma. Sin embargo, el problema no es que vivamos el mundo de las emociones, de los sentimientos, las percepciones, las sensaciones, las ilusiones, no. El problema es que asociemos todas esas situaciones de carácter fenomenales, subproducto del ego persona, con nuestra real identidad. Esa es la confusión de la que tenemos que desprendernos. Nos toca evolucionar, amigos míos, en conciencia. Ese debe ser nuestro objetivo durante esta encarnación, que es una oportunidad de vida en este plano de la fisicalidad. Es todo por hoy. Gracias, como siempre, por su atención y por suscribirse también a nuestro canal para que le llegue la información a otros. Y que Dios les bendiga.